En este video vamos a tratar de explicar muy detenidamente el concepto de ubicación de números fraccionarios y decimales en la recta numérica. Para eso, bueno, vamos a apoyarnos en 5 ejemplos, dos en notación eh, fraccionaria y 3 en notación decimal. Para ejemplificar esto, bueno, vamos a dibujar un segmento de línea. En este segmento nuestra línea nos representa la unidad y toda unidad la vamos a dividir de acuerdo al divisor del problema que se nos plantee. Aquí, por ejemplo, en esta fracción tenemos que encontrar 3 quintos. Por lo tanto, nuestro entero lo vamos a dividir en 5 partes iguales. Y aquí también, por ejemplo, nos piden encontrar 6 quinceavos. Nuestro entero lo vamos a dividir en 15 partes iguales. Y así podríamos seguir poniendo una serie de ejemplos y siempre nos vamos a apoyar en relación al divisor. Aquí vamos a realizar el primer problema. Vamos a copiar esta línea para una utilizarla para las fracciones y una para los decimales. Copiamos y aquí tenemos nuestra unidad. Esta nos va a representar nuestra unidad. De acuerdo al problema, nos dice que tenemos que encontrar 3 y tenemos que dividir nuestro entero o nuestra unidad en 5 partes iguales. Dividimos esta recta o este segmento de recta o unidad, como gusten llamarlo, en 5 partes iguales. Ahí tenemos ya dividido nuestra unidad que está representada por todo esto y la tenemos dividido en 5 partes iguales y cada partecita nos va a representar un quinto, un quinto, un quinto, un quinto y un quinto. Si nosotros sumamos un quinto más un quinto más un quinto más un quinto más un quinto, son 5 quintos y 5 entre 5 nos da 1 que equivale a nuestra unidad. Por lo tanto, de acuerdo al problema, solamente vamos a tomar 3 partes iguales de nuestro entero. Aquí entonces nuestro número buscado quedaría, contando de izquierda a derecha, tendríamos que contar 1, que va de 0 a aquí, 1, ya recorrimos 1, 2 y 3. Por lo tanto, nuestro número buscado tendríamos que ponerlo en esta parte. Nos piden 3 quintos. 3 quintos. Y aquí en este punto, en este puntito, tendríamos el valor de 3 quintos. Ahora, para dibujar el otro ejemplo, tendríamos que dividir nuestra recta en 15 partes iguales. En esta misma recta nos vamos a apoyar y la vamos a dividir en 15 partes iguales. Para que no nos confundamos, voy a cambiar de color los quinceavos. Le voy a poner un color verde. Un color verde. Aquí decimos que ahora nuestra línea la vamos a dividir en 15 partes iguales. Por lo tanto, dibujamos nuevamente nuestra línea, ¿sí? o sobre la línea ya trazada, y ahora vamos a dividirla en 15 partes iguales. Ahí tenemos ya dividido nuestro entero en 15 partes iguales. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cada partecita nos va a valer un quinceavo. De acuerdo al problema, solamente vamos a tomar 6 quinceavos. De aquí contamos de izquierda a derecha. Si colocamos aquí el 0, déjenme dibujar aquí el 0. 0, decimos que a partir del 0 vamos a contar 6 partes iguales de acuerdo al problema que nos dice que son 6 quinceavos. Por lo tanto,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta esta partecita quedaría nuestro número, que son 6 quinceavos. Lo dibujamos o lo colocamos. 6 quinceavos. Y ahí quedaría representado nuestro número. 6 quinceavos. En esta partecita 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Hasta este puntito está representado nuestro número que nos piden. Ahora vamos a suponer que aquí, por ejemplo, nos piden ya no 3 sino 7 por ejemplo. Ahora vamos a localizar 7 quintos. Regresamos a nuestro entero que habíamos dividido en 5 partes iguales. Aquí tenemos nuestro entero anterior y nuevamente, de acuerdo al problema pedido, nos dicen que vamos a localizar 7 quintos. Localizamos o empezamos a contar desde el 0. 1, 2, 3, 4, 5. No nos alcanza, por lo tanto tenemos que tomar otro entero. Copiamos y dibujamos otro entero. Ahí tenemos otro entero. Por lo tanto, aquí en este puntito, si pueden notar, el entero terminaría aquí de esta parte, que son 5 quintos. Ahora debemos de tomar otro entero para tomar otras dos partes y completar los 7 quintos. Y nuevamente esta partecita o este entero, que es otro entero, ya tendríamos dos enteros. Este entero más este entero serían dos enteros. Y este nuevamente lo vamos a dividir en 5 partes. Ahí tenemos 5 partes. Aquí tenemos el 5 quintos en esta partecita, en este puntito. Tenemos 5 puntos, 5 quintos, perdón. Vamos a ponerle la anotación para que no nos confundamos. Aquí tenemos el 0. El 0. Aquí tenemos el 1. Un entero. Y aquí tenemos el 2. Dos enteros. Dos enteros. Pero también aquí tenemos 5 quintos. Y aquí tendríamos, hasta aquí tendríamos 10 quintos. 10 quintos. Que si dividimos 10 entre 5 nos da 2. Si dividimos 5 entre 5 nos da 1, que es un entero. Vamos a mover un poquito para acá. Y aquí en este puntito les digo, tenemos el entero, dos enteros. Y de acuerdo al problema tenemos que localizar 7 quintos. Contamos, ya hasta aquí tenemos 5 quintos, hasta aquí este puntito. Ahora contamos más 1 más 2 para completar 7 quintos. Lo colocamos, hasta aquí tendríamos 7 quintos. Lo movemos un poquito por acá. Hasta aquí tenemos 7 quintos. Si se dan cuenta, tomamos un entero, fue necesario tomar un entero más una fracción de otro entero. De acuerdo a la notación fraccionaria, creo que no hay ningún problema. Siempre traten de razonar los problemas de acuerdo al divisor y de acuerdo al numerador, que es las partes que se toman.
El divisor nos indica las partes en las cuales se va a dividir cada nuestro entero. Aquí, por ejemplo, tendríamos que esto podría representar un pastel, esto podría representar otro pastel, y nuevamente aplicamos el mismo criterio. Ahora, si queda alguna duda, bueno, redacten sus preguntas, sus dudas y las aclaramos. Ahora vamos a pasar a la notación decimal, que es ahí donde está el verdadero problema. Yo creo que esto de la notación fraccionaria, si lo practican, en poco tiempo se quitan las dudas, si es que hay alguna todavía. Y vamos con la notación decimal. Aquí nuevamente esta parte nos representa la unidad. Podríamos tener 1, 2, 3, infinito, hasta donde se nos pida el número requerido. Aquí nos vamos a apoyar primeramente, vamos a localizar un décimo. Recordemos que a partir del punto podemos decir que los nombres que le vamos asignando a cada número de acuerdo a su posición, con el punto es décimo. Luego viene décimo, centésimo, luego viene décimo, centésimo, milésimo, y así nos podemos seguir. Es necesario que ustedes aprendan toda la lectura de notación decimal, porque eso nos va a permitir darle solución a los problemas. Aquí vamos a dividir de acuerdo al problema. Nos dice que primero vamos a localizar un décimo, es decir, aquí esto nos representa un décimo. Por lo tanto, nuestra recta la vamos a dividir en 10 partes iguales. La dividimos. Ahí tenemos que cada partecita nos representa un décimo. Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cada partecita, nuevamente repito, nos representa un décimo, del cual solamente vamos a tomar de este entero, solamente vamos a tomar una partecita. Es decir, aquí tendríamos un décimo. ¿Y esto a cuánto equivale? Bueno, en notación decimal, aquí lo tenemos en fracción, pero en notación decimal nos representa 0.1. Imagínense que nosotros borramos aquí el 6 y tendríamos que localizar 0.4. Nuevamente aquí tendríamos que contar 1, 2, 3, 4, y hasta aquí en este puntito tendríamos lo que son 4 décimos. Pero de acuerdo al problema nos piden 0.46, que ya son décimos, centésimos. Es decir, nosotros tenemos que apoyarnos de la siguiente escala, que son los décimos. La primera escala que nosotros estamos trazando o el primer nivel es el nivel de los décimos. El problema nos podría pedir más de 10 décimos, 11 décimos, por ejemplo, pero dense cuenta, a partir de 10 décimos hacia adelante ya pasamos al siguiente nivel, que son los centésimos. Aquí, por ejemplo, ya tenemos los centésimos. Es decir, aquí yo tendría que localizar hasta 0.4, o sea, 4 décimos. Y aquí yo podría tener 0.9 décimos. Nuevamente regresamos a nuestra recta, a nuestro entero, y nos pide el problema localizar 0.46. Entonces nuevamente localizamos el primer número, que es el punto 4, y el cual nos representa 4 décimos. Contamos 1, 2, 3, 4. Hasta aquí, en este puntito tenemos nuestros 4 décimos. 1, 2, 3, 4. Dibujamos 4 décimos
Hasta aquí tenemos 4 décimos en esta partecita. Ahora, ya localizamos el punto o el número que representa los décimos. Ahora vamos a localizar el número que nos representa los centésimos. Para esto nuestra unidad, que es todo esto, tendríamos que dividirlo en 100 partecitas iguales. ¿Por qué? Porque cada partecita de estas, o sea, un décimo que ya nos representa una nueva unidad. Aquí tenemos una unidad, 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 una unidad. Ajá. Y cada una de esas partecitas o cada una de esas unidades las tenemos que dividir en 10 partes iguales. Para eso aquí ya tenemos el 0.4 y nos tenemos, hasta aquí podríamos medir 0.4 más una pequeña fracción que nos representa el centésimo, que serían 0.06 centésimos, o sea, sumados 0.4 más 0.06 nos dan 0.46 centésimos. Entonces vamos a localizar los centésimos. Esta partecita, esta de aquí, la tenemos que dividir en 10 partes iguales. Si yo divido esa en 10, 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 tendríamos 100 partecitas iguales. Y cada una partecita nos representaría un centésimo. Y vamos a dibujar esta unidad, que le digo nuevamente en 10 partes iguales, para de ahí obtener lo que nos pide el problema, que son solamente 6 partes iguales. Divido, lo voy a colocar de otro color, de un color morado, para diferenciar. Y esta partecita la vamos a dividir en 10 partes iguales. Para eso voy a ampliar un poquito la escala para que lo vean mejor. Y ya tenemos dividido en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partecitas iguales. Por lo tanto, esta escala es la escala de los décimos. Esta escala, esa más pequeñita, es la escala de los centésimos. Es lo que tenemos aquí. Décimo, centésimo, ¿sí? Y de aquí vamos a tomar solamente las partes que nos indica el problema. Aquí el problema nos está indicando que son 6 partes iguales. Por lo tanto, medimos. Voy a ampliar un poquito la escala. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta esta partecita podríamos medir 4 décimos, que los tenemos para acá, más 6 centésimos. Déjenme poner el valor, lo escribo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ponemos el valor. $6 centésimos. ¿Que esos 6 centésimos a cuánto equivalen? En decimal, bueno, esos 6 centésimos equivalen a tener 0.06, que sumados a 0.4 nos dan 0.46 décimos y centésimos, es decir, 46 centésimos. 4 décimos más 6 centésimos nos dan 46 centésimos. Aquí nuevamente colocamos el valor y siempre hay que anotar un puntito para ubicar exactamente dónde tenemos el número pedido. Entonces aquí en este punto tendríamos el 0.46. Déjenme anotarlo. 0.46. Lo movemos un poquito para acá para que no estorbe. Y aquí en este punto, nuevamente les comento, tenemos 0.46.
Es decir, sumamos un décimo más un décimo más un décimo más un décimo, nos dan 4 décimos. 4 décimos. Más una partecita, 6 partecitas iguales, que cada una nos representa un centésimo, nos dan la parte decimal, que son 0.46 centésimos. Ahora vamos con el tercer ejemplo. Ahora aquí ya nos piden medir hasta décimo, centésimo, milésimo. De aquí nosotros vamos a ubicar el décimo, que es 1, el centésimo, que son 2 centésimos, y el milésimo, que son 9 milésimos, que juntando un décimo más 2 centésimos más 9 milésimos nos dan 0.129 milésimos. Y para esto, nuevamente, cada una de estas partecitas, recordemos que hasta aquí, este punto, podemos medir 0.46 más una pequeña fracción, que son 9 milésimas. En esta partecita que tenemos aquí, que ahora nos representa nuestra unidad, ahora tenemos que dividirla en 10 partes iguales. Afortunadamente la tecnología, los programas de computadora nos permiten ejemplificar esto con mucho detalle. Es más, nosotros podríamos seguir midiendo milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas, billonésimas, trillonésimas, y el programa nos lo podría ejemplificar de forma muy clara y muy correcta. Entonces, les digo, nuevamente regresamos al problema. El problema que nosotros vamos a encontrar ahorita es localizar en la recta numérica 0.129 milésimas. Para esto dividimos. Si nosotros dividimos cada una de esas partecitas en 10 partes iguales, aquí vamos a tener 100 partes iguales, y aquí tendríamos otras 100 partes iguales, y aquí tendríamos otras 100, otras 100, otras 100, otras 100, otras 100, otras 100, 100, 100, y en total tendríamos 1000 milésimos, que son 1000 entre 1000 nos dan la unidad, pero nuestra unidad ya la tendríamos dividida en 1000 partes iguales. Para esto nada más vamos a dividir una partecita de estas. Vamos a ampliar nuestra escala, y aquí podemos medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partecitas iguales, pero que ahora nos representan los centésimos, que nuevamente repito, aquí pudimos medir hasta 0.46 en este punto, en este exactamente. Ahora vamos a el otro problema. Si hasta aquí hasta aquí yo puedo medir un décimo, es decir, yo puedo medir esta parte de aquí, yo puedo localizarla en mi recta numérica hasta aquí, que nos representa un décimo. Y nuevamente el centésimo, que serían, yo tengo que localizar 2 centésimos en la misma recta numérica, ¿sí? Es decir, tendríamos que medir esta parte más una pequeña fracción de ahora. Esta unidad se toma como unidad de aquí, acá se toma como una unidad, y esta unidad la vamos a dividir en 10 partes iguales, la cual ya nos representa el nivel de los centésimos. Para esto yo voy a dibujar otra recta de otro color para diferenciar. Vamos a dibujarla de un color rojo. Dibujo una línea. Recuerden que hasta aquí podemos medir un décimo. De aquí a aquí vamos a medir 2 centésimos. Aquí medimos. Entonces aquí esta línea la vamos a dividir en 10 partes iguales. Nuevamente les digo, estamos con referencia a toda esta unidad, porque toda esta unidad la estamos dividiendo en 100 partecitas iguales primero, y luego en 1000 partes iguales.
Aquí nosotros vamos a dividir esta partecita en 10 partes iguales para obtener el nivel de los centésimos. Dividimos en 10 partes iguales. Ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partecitas iguales. Y cada uno nos va ahora a representar un centésimo. Es decir, aquí ya tenemos los décimos. Un décimo, un décimo, un décimo, un décimo, un décimo, un décimo, 10 décimos hasta aquí. Hasta aquí es nuestra unidad. Ahora, esta unidad la vamos a dividir en 100 partes iguales. Aquí yo puedo dividir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pero de aquí yo solamente voy a requerir medir el valor de 2 centésimos. ¿Por qué? Porque el primer valor ya lo pude ubicar, que son aquí un décimo, que nos representa también 10 centésimos, para obtener 12 centésimos. Es decir, hasta aquí en este punto yo podría medir 10 centésimos, más 2 que vamos a tomar de aquí serían 12 décimos centésimos. Colocamos el valor. Hasta aquí en este punto yo puedo medir 12 centésimos. Aquí tenemos 12 centésimos. Hasta aquí en este punto. Es decir, ya sumamos un décimo más 1 o 2 centésimos, obtenemos el valor de 0.12 centésimos. Ahora vamos a localizar el otro valor, que son los milésimos. Para eso, nuevamente, cada partecita de aquí la tomamos como la unidad. Pero ahora, si nosotros dividimos esa unidad que está representada por cada rayita, bueno, esa unidad la vamos a dividir en 10 partes iguales. Y cada partecita del nuevo nivel nos va a representar los milésimos. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo tener, si yo divido esta parte con su respectiva rayita en 10 partes iguales, obtengo 100. 100 más 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 100 son 1000 partes iguales. Por lo tanto, cada una partecita del nuevo nivel que vamos a dibujar ahorita nos representa las milésimas. Para eso yo voy a tomar otro color para diferenciar. Vamos a tomar un color verde. Dibujamos. Hasta aquí podríamos leer 12 centésimos. Hasta esta partecita. Ahora, en esta partecita, que ahora nos representa la unidad, bueno, la vamos a dividir en 10 partes iguales. Para de esas 10 partes iguales, solamente agarrar 9 partes iguales. Lo dibujamos. Ampliamos nuestra escala. De aquí dibujamos la línea, que en este caso la voy a dibujar de color verde. Ahora nuestra unidad la tenemos representada por la rayita de aquí a acá. Esos son los límites de nuestra nueva unidad. Y también nuestra nueva unidad la vamos a dividir en 10 partes iguales. Ahora, aquí en esta nueva escala que obtuvimos, esta nueva escala nos representa las milésimas. De acuerdo al problema que tenemos, bueno, solamente vamos a tomar 9 partes iguales. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta aquí este puntito
tendríamos las 9 milésimas que nos piden. Por lo tanto, si yo empiezo a contar desde la izquierda, que teníamos, recuerden, esta parte nos representa un décimo, más 2 centésimos, más 9 milésimos que vamos a tomar de aquí. Déjenme apuntar el valor. Tenemos, ¿qué hace aquí? Podemos medir 129 milésimos. Que traducido en número decimal, aquí lo tenemos en número fraccionario, que traducido en número decimal tenemos 100.0129 milésimos. Nuevamente déjenme escribir 0.129 milésimos. Ahí tenemos ya resuelto nuestro problema. Esperemos que con este video haya quedado resueltas todas las dudas. Siempre hay que razonar el problema. Les digo, estas unidades todavía podríamos seguirlas dividiendo en 10 partes iguales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una notación fraccionaria y una notación decimal? Que en el entero siempre vamos a dividir, perdón, en la notación fraccional siempre vamos a dividir nuestro entero en las partes que nos indica el divisor, y en la notación fraccional siempre vamos a dividir nuestros enteros en 10 partes iguales, en 100, en 1000, en 10.000, de acuerdo al problema que se nos solicite. Aquí, por ejemplo, solamente nos solicitaron obtener una décima. Aquí ya son 46 centésimas. Aquí ya son 129 milésimos. Y les digo, nuevamente recalco, en la notación decimal siempre vamos a dividir nuestra unidad en potencias de 10, es decir, en 10, en 10, en 10, que cada uno ya de acuerdo al nivel nos va representando los décimos, los centésimos, los milésimos, los 10 milésimos, los 100 milésimos, y así nos podemos seguir. Y bueno, el video lo dejamos aquí y se ha hecho un poquito largo. Esperemos que ya puedan disipar sus dudas con respecto a la lectura en la recta numérica de los números fraccionarios y decimales.